Gonzalo Guerrero nació en Palos de la Frontera en el año 1470, contemporáneo a Vicente Ñáñez Pinzón cuando este fue como capitán de la carabela La Niña en la expedición de Colón. Fue más soldado que marino y aparece como arcabucero en la conquista de Granada en una campaña que culmina el 2 de enero de 1492, cuando las tropas de los Reyes Católicos comandadas por el Gran Capitán rinden al rey Boabdil de Granada y ponen fin a 8 siglos de poder islámico en la península ibérica. Como arcabucero, siguió al Gran Capitán a Nápoles, donde España inicia su influencia en Europa y sus ejércitos van conformando las unidades que luego llegarían a ser los famosos tercios españoles. En 1508, muertos ya la reina Isabel y Cristóbal Colón, Fernando el Católico decidió recuperar parte del poder político que había cedido a los Colón en las capitulaciones de Santa Fe, pues su gobierno había generado muchas revueltas y enfrentamientos entre españoles, y al mismo tiempo acelerar la exploración y conquista de tierra firme, eludiendo el pretendido monopolio de los Colón e invitando a todo aquel que tuviera los recursos y disposición para hacerlo. Fueron creadas 2 nuevas gobernaciones en las tierras comprendidas entre el Cabo de la Vela, en Colombia, y el Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Se fijó el Golfo de Urabá como límite de ambas gobernaciones. Nueva Andalucía al este, gobernada por Alfonso de Ojeda, y Veragua al oeste, gobernada por Diego de Nicuesa. Alrededor del año 1510, Gonzalo Guerrero fue con Diego de Nicuesa a América, viéndose allí inmerso en las fratricidas luchas por el poder entre los españoles. Ojeda y Nicuesa tramitaron cédulas de posesiones de tierra firme, por lo que se convirtieron en rivales. Se disputaban los límites de sus pretendidos feudos y sobre todo las fértiles tierras que rodeaban al Golfo de Urabá, y aunque ninguno de ellos tuviera asegurado su nombramiento, discutían sobre mapas sus proyectos. Mientras enviaban al rey cartas repletas de promesas de nuevas tierras y de peticiones de nombramientos regios para gobernarlas, proseguían frenéticos sus exploraciones, ya que los nativos de la región morían en las plantaciones de caña, y había que sustituirlos por nuevos esclavos. En contra de las leyes españoles se realizaron crímenes y abusos contra los nativos, y luchas internas entre las autoridades locales españolas. Más tarde comenzó a destacar Vasco Núñez de Balboa, quien participó en la expedición comandada por el alcalde mayor de Nueva Andalucía, Martín Felipe de Enciso, que salió a socorrer al gobernador Alonso Ojeda. Ojeda, junto con 70 hombres, había fundado en Nueva Andalucía el poblado de San Sebastián de Urabá, una precaria instalación que fue en realidad un efímero fuerte en Colombia. No obstante, la proximidad de numerosas comunidades nativas belicosas que usaban armas venenosas con las cuales se hirieron en una pierna a Ojeda, decidió el gobernador a volver a la Española, dejando la ciudad a cargo de Francisco Pizarro, que en ese momento era un soldado en espera de que llegara la expedición de Enciso. Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur, comprobando que había otro océano al otro lado de América, y por lo tanto la idea de Cristóbal Colón de llegar a Oriente navegando hacia Occidente era factible. Núñez de Balboa fundó Santa María de la antigua dueña del Darién, en septiembre de 1510, de la que se proclamó alcalde, y repartió los cargos del cabildo entre sus hombres, entre ellos a su capital Valdivia, al que hizo regidor. Solo necesitaba que las autoridades españolas legitimaran sus conquistas militares, para lo cual se enviaban regalos de la manera más cuantiosa posible de las riquezas de la zona que se proyectaba a gobernar. Gonzalo, con Juan de Valdivia, capitán de Núñez de Balboa, enemigo de Nicuesa, va desde Darién a la isla Fernandina, como oficial a cargo de esclavos y tripulación de la nao Santa María de Barca. Pretende ver a Diego de Almagro en la Española y presentarle recomendación de Nicuesa para ser oficial en el galeón de San Pelayo de Antequera. Parten de Darién el 15 de agosto de 1511, pero al amanecer del tercer día de navegación se desató una gran tormenta. Se dice que peces voladores saltaron a la cubierta de la nave, lo que fue considerado un mal presagio. Vientos huracanados dañaron la embarcación, mientras olas gigantescas barrían la cubierta. Cuando más tarde la nave encalló, habían naufragado en los bajos de las víboras o de los alacranes frente a las costas de Yucatán. Solo 21 personas, 18 hombres y 2 mujeres, sobreviven en un pequeño batel sin provisiones. Únicamente llegan 8 a la costa de Yucatán, donde entraron en tierras de los Cocomes. Los Cocomes se enfrentaron a los sobrevivientes del naufragio, donde 4 de ellos fueron ejecutados, mientras el resto fue encarcelado. Gonzalo y Jerónimo Aguilar habían logrado escapar y llegar a la tierra del grupo de los Tutulsius, en la ciudad-estado de Manín, donde el cacique Stasmar los entrega como esclavos a Tejón, su sacerdote. Gonzalo Guerrero se enamoró de la cultura maya y de su pueblo, decidiendo ayudarles toda su vida. Stasmar, que era enemigo de los Cocomes, se enteraría de los duros trabajos que realizaban sus esclavos y que estaban al borde de la muerte. Entonces los reclamó para él.
En esta decisión se tomó en cuenta que los dos españoles habían participado en algunos enfrentamientos contra los enemigos del Grupo Maya, en los cuales habían destacado por sus habilidades militares. Es por esto que consideró tomarlos como consejeros de guerra. Gonzalo les enseñaría diferentes formas de ataque y defensa, diversas formaciones en cuadros y columnas, lo que incluyó criterios de cómo no todos los combatientes tenían que pelear en forma cerrada y desordenada, ni al mismo tiempo, sino relevándose en las líneas, lo mismo que atacar por los costados, para alternar combate y descanso, a fin de no agotarse antes que los enemigos. Además formaría una falange macedonia para derrotar a los cocomes, con lo que alcanzó un gran prestigio. Sasmar regalaría a Guerrero al sabio jefe Nachanchan, cacique de los Cheles en la ciudad de Itzapatún, quien a su vez lo regaló a su jefe de guerreros, que se llamaba Balán. Balán trataba con mucho cuidado a Guerrero, hasta que un día, al atravesar un río, Balán fue atacado por un caimán y Gonzalo Guerrero salvó la vida de su amo, quien por este hecho le otorgó la libertad. Como guerrero y hombre libre del Grupo Maya, participa con gran éxito en varias expediciones guerreras. Se transculturiza, dejándose hacer mutilaciones y tatuajes rituales que eran propios a su rango. Sus victorias se suceden y asciende a jefe guerrero al casarse con la princesa Zacilja. Consciente que a sus propios hijos les aplanen la frente con una tablilla, también sufre los rituales de mutilación, por los cuales los guerreros demuestran su desprecio al dolor y a la muerte. Su asimilación e integración en el pueblo que lo había adoptado fue total. En el año 1519, una expedición de Hernán Cortés desembarca en la isla de Cozumel, y ahí se enteran de que 2 españoles vivían en esa ínsula y envían mensajeros para ofrecer rescatarlos. Cortés necesitaba de intérpretes que hablasen los idiomas de la región, por lo tanto decidió contactar con ellos enviándoles misivas en las que les exhortaba a unirse a su expedición y les marcaba el punto de encuentro. Aguilar aceptó, en tanto que Gonzalo Guerrero prefirió permanecer junto a los mayas. Andrés de Tapia fue el primer español que reconoció en Cozumel a Jerónimo de Aguilar, el náufrago de la flota de Nicuesa que habría de servir como intérprete de la lengua maya. Cortés lo mandó junto con otros 2 soldados a recibir unas canoas con nativos, en una de las cuales iba Gonzalo. Este rechaza regresar con varias expediciones españolas y apoya durante los combates para expulsarlos. Durante los años siguientes los españoles estimaron que Gonzalo se dedicó a entrenar a los mayas para defender su territorio, pues cuando Francisco de Montejo en el año 1527 cruza el Atlántico con 380 soldados en 4 navíos, encontró serias dificultades para conquistar Yucatán. Combate a los conquistadores en Montejo y a su capitán Dávila, instruye a sus guerreros cómo enfrentar a los extranjeros, aconsejando siempre no dar tregua ni fiarse de los blancos, intentando proteger su territorio. En julio del año 1531, el capitán Dávila partió con una fuerza hacia el sitio que hoy es Chetumal, donde suponían que vivía Gonzalo y existían minas de oro. Sin embargo, encontró un lugar abandonado, y pese a que más adelante toma a algunos mayas prisioneros, lo engañan diciéndole que Gonzalo Guerrero había muerto de forma natural, por lo que Dávila remite informes a Montejos en Campeche sobre el supuesto fallecimiento. Pero en realidad Gonzalo muere en 1536, cuando se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo de Godoy, para ayudar con 50 canoas a Cicumba, cacique tulupán del poblado de Ticamaya, en Honduras. Una flecha de ballesta se clavó justo en su ombligo y le atravesó hasta el costado, donde fue herido de muerte por un disparo de arcabuz. Sus hombres le sacaron del campo de batalla y lo escondieron detrás de unas palmeras. Pidió a sus más allegados que cuidaran de sus hijos y al resto de hombres, más de un millar, que siguieran combatiendo. Tuvieron que replegarse y el cadáver de Gonzalo quedó en campo enemigo. Se dice que algunos españoles afirmaron luego haberlo visto tatuado y vestido como un indio, pero con barba. Durante la noche algunos de sus hombres rescataron su cuerpo y como postrero homenaje lo lanzaron al río Ulúa para que la corriente lo llevara hasta el océano de donde vino.